Ahora sí, lo decíamos antes, cada año se detectan alrededor de 6.500 nuevos casos de cáncer en la región. El cáncer irrumpe en la vida de 6.500 familias, una enfermedad que involucra a todo el sistema sanitario, que se encarga a veces de buscar tumores escondidos, la mayor parte de las veces de salvar vidas y otras de cuidar a quienes ya no pueden curarse a través de los cuidados paliativos. De eso vamos a hablar también después. El próximo viernes, pasado mañana, es el Día Mundial contra el Cáncer, y esta noche tenemos el privilegio de que esté con nosotros el jefe del Servicio de Oncología de la Rixaca, José Luis Alonso. Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, tenemos que empezar contando que la región de Murcia es referencia nacional, es modélica en atención oncológica. Somos la tercera autonomía con menor mortalidad por cáncer. Y además el Hospital de la Rixaca, concretamente la unidad que usted dirige, ha recibido el certificado internacional por parte de la Sociedad Americana de Oncología, en la que se reconoce su excelencia. Solo es un reconocimiento que tienen 7 hospitales en toda España, 300 a nivel mundial. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, a mí me gustaría puntualizar algunas de las cosas que has dicho. A ver, yo creo que en la región de Murcia el cáncer se trata pues más o menos como en la media del resto de España, más o menos. Efectivamente tenemos una supervivencia mejor que otras autonomías en algunas situaciones. También es cierto que Murcia es una comunidad con gente con una población más joven, no tan envejecida como otras comunidades autónomas, y el cáncer es una enfermedad degenerativa y efectivamente en esas comunidades con una edad media mayor pues la mortalidad es más alta. En cuanto al reconocimiento, a ver, para mí es un orgullo porque es un trabajo de equipo de todo el servicio. Sí que es cierto que nos hemos certificado con una certificación de calidad asistencial, con unos criterios de calidad asistencial de la Sociedad Americana de Oncología Médica, y eso es algo difícil de conseguir. Hemos sido el 8º hospital español en conseguirlo y realmente pues me siento muy orgulloso por el equipo de la gente que lo ha puesto en marcha y del cual al cual yo pertenezco. Es una enfermedad que se trata de manera multidisciplinar, y ahora vamos a hablar, ¿no?, de eso también, pero doctor Alonso, atrás dejamos ya, ¿no?, esos años en los que la gente se iba fuera, se iba a Houston, ¿no?, para ser tratado, para curarse, ¿no? Eso ya queda muy lejos. La región es pionera a nivel nacional, como decíamos, en tratamientos, en curación, así lo certifican, ¿no? Tenemos la comunidad con menor mortalidad de cáncer de España. Yo creo que para recibir un tratamiento de calidad no tienes que irte fuera de Murcia. Habrá situaciones concretas en las que determinados tumores, porque tienen una escasa incidencia, pues merece la pena mandar a unidades de referencia que hay a nivel nacional. Son cosas excepcionales y que nosotros tenemos en cuenta y que manejamos de la mejor forma posible, y en las que tiene sentido centralizar algunas patologías. Pero para recibir una atención de calidad no tienes que irte fuera. Sí que tiene sentido en determinadas ocasiones, cuando buscas un ensayo clínico para una situación concreta, pues el buscar un centro de referencia en el que ese ensayo clínico esté abierto. Pero como norma, de forma habitual, la asistencia que se recibe en Murcia es una asistencia de calidad suficiente, y yo creo que justifica que la gente se trate aquí y que no busque cosas que pues a lo mejor antes podían ser necesarias, yo creo que tampoco, pero que no nos han hecho mucho bien y no han hecho demasiado bien a la gente en general. Cierto. José Luis, te hiciste oncólogo por cuestiones personales, ¿no? Sí. Desde el año 2013 diriges el Servicio de Oncología de la Rixaca. ¿Qué te llevó, ¿no?, a hacerte oncólogo y posteriormente a conseguir tanto, ¿no? Casi una década al frente de este servicio. Bueno, pues porque una persona pues importante para mí, siendo muy niño, pues falleció de cáncer, y en aquel momento pues decidí que pues yo quería dedicarme al mundo del cáncer y a trabajar en cáncer, y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, porque en mi familia no había nadie, no había médicos, ni había tradición de sanidad, ni por supuesto yo sabía cuál era la trayectoria para llegar a tratar el cáncer. Pues fue una cuestión que intenté plantearme, buscar, y que me dirigí hacia ello. Y llegué a la Rixaca un poco de casualidad. Realmente, bueno, pues yo soy asturiano, me formé en Madrid y llegué aquí pues a través de un compañero que me dijo que aquí se podía trabajar y que tenía posibilidades de conseguir trabajo en Murcia. Pues llegué a Murcia y recalamos en Murcia,
y bueno, pues la verdad es que desde que llegué pues el recibimiento ha sido magnífico y siento que efectivamente pues Murcia me ha tratado muy bien y me he podido desarrollar bastante bien aquí profesionalmente. Qué suerte la nuestra. ¿Cómo ha evolucionado, ¿no?, el diagnóstico, el tratamiento y la curación en prácticamente esta década? Uf, ha cambiado muchísimo. La verdad es que una de las cosas, de las ventajas que tiene desde el punto de vista profesional de la oncología es que es rápidamente cambiante. Es un reto continuo el estar al día, porque realmente cada día salen novedades que te hacen replantearte que los tratamientos que estabas haciendo ayer ya no tienen sentido hoy, ¿no? Entonces el ritmo es vertiginoso en muchas ocasiones, pero también porque los resultados son muy buenos. Hemos avanzado muchísimo en el terreno diagnóstico, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de la biología de los tumores. Eso tiene muchísima trascendencia a la hora de poder clasificarlos y desde luego a la hora de tratarlos y tener resultados. Pues hemos pasado a conseguir posibilidades de curación en algunas situaciones que son sorprendentes. Incluso hemos duplicado en algunas ocasiones las posibilidades de supervivencia. En otros, por desgracia, no ha sido así de optimista. Cuando empezaste los tratamientos, no sé si mayoritariamente, pero sí muchos de ellos eran paliativos, ¿no? Y ahora las tasas de supervivencia son cada vez mayores. ¿Qué hay detrás de este avance? Vamos a hablar de eso que decías, ¿no? Del mayor conocimiento de la biología de los tumores, de la inmunoterapia, de los ensayos clínicos, ¿no? ¿Cómo ha avanzado eso? A ver, pues detrás de todo esto hay el esfuerzo y la motivación de mucha gente que se ha dedicado a investigar y a que se ha dedicado a intentar mejorar los conocimientos, sobre todo en la biología de los tumores, que es una de las cuestiones que más nos está cambiando cómo debemos manejarlo. Hay muchas horas, mucha inversión, probablemente no suficiente, pero hay la ilusión de muchísima gente para poder cambiarlo. ¿Por qué hablamos de supervivencia y no de curación en el cáncer? A ver, porque estamos hablando de una enfermedad muy compleja. En pocas ocasiones oiréis hablar a un oncólogo de curación como tal. A veces en lenguaje coloquial, hablando con un paciente en una situación concreta, podemos hablar de ello, pero generalmente hablamos de supervivencia, porque es cierto que sigue siendo una enfermedad muy compleja, con una historia natural a veces muy difícil de predecir a nivel individual. Sí que es cierto que tenemos situaciones que nos sorprenden, gente que pensábamos que no iban a tener una recaída, pues que años después vuelven a presentar una recaída de una enfermedad similar a la que tenían muchos años antes. ¿Hablamos de una recaída o de un nuevo cáncer? De una recaída. Con lo cual nosotros preferimos hablar de supervivencia más que de curación como tal. En muchas ocasiones una supervivencia prolongada es sinónimo de curación, pero los oncólogos preferimos hablar de supervivientes y de supervivientes a largo plazo más que de gente curada. ¿Cómo han cambiado las opciones de tratamiento? Tenemos terapias dianas, inmunoterapia. Vamos a hablar también de los ensayos clínicos. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué requisitos, ¿no?, tiene que cumplir una persona para poder entrar en ese ensayo clínico? A ver, los ensayos clínicos hoy, que es una cosa que a veces es difícil de entender, deben formar parte del tratamiento estándar de cualquier paciente. Entonces, cualquier servicio de oncología médica que se precie, pues debe tener un porcentaje razonable de ensayos clínicos y debes garantizar que la gente reciba, en aquellas situaciones que se pueden permitir, entrar en un ensayo clínico. Porque es habitualmente una opción de tratamiento, en algunas ocasiones la mejor opción de tratamiento y sobre todo porque a nivel individual y a nivel colectivo hacen mejorar el conocimiento y hacen mejorar la supervivencia posteriormente de los grandes grupos de pacientes. Cada ensayo clínico tiene unas características concretas y entonces te piden que el paciente cumpla esas características concretas para entrar. Pues yo qué sé, hay ensayos clínicos dedicados a cáncer de mama en una situación metastásica de un subtipo concreto biológico, por ejemplo, luminal B, y que además hayan recibido como tratamiento previo este tratamiento previo concreto. Lo que pretendemos es establecer grupos de pacientes que sean más o menos homogéneos y en ellos intentar mejorar un tratamiento concreto, utilizar un tratamiento concreto para ver si se puede exportar a la población general. Entonces, habitualmente para cubrir distintos grupos de personas, lo que tenemos son distintos ensayos clínicos que puedan cubrir la mayor cantidad posible de personas.
Y si hablamos de la inmunoterapia, ¿qué ha supuesto, no? Una revolución, un poco. O de esas terapias Diana. Sí, a ver, la revolución de la inmunoterapia empezó hace muchísimos años, pero realmente cuando ha sido efectiva es ahora, en los últimos años. Efectivamente ha sido una revolución. Quizás la revolución más importante ha sido el conocimiento, insisto una vez más, en la biología de los tumores, de saber cómo frenaban nuestra respuesta inmune con actividad antitumoral. El tumor tiene muchas ventajas, la célula tumoral tiene muchas ventajas con respecto a la célula normal, y una de ellas es que es capaz de controlar a nuestro sistema inmune. El gran descubrimiento de los últimos años ha sido cómo frenar que ese tumor sea capaz de frenar el sistema inmune. Es decir, que lo que hemos hecho es quitar el freno al sistema inmune para que sea capaz de luchar contra el tumor. Ha sido revolucionario. En muchos tumores que la supervivencia está muy limitada, pues se ha conseguido mejorar de forma significativa las posibilidades de supervivencia, la supervivencia global. En algunos tumores está siendo un tratamiento ya con intención curativa, algo que es especialmente importante. Por desgracia, no funciona en todos los tumores. Sabemos que hay subgrupos de determinados tumores en los que funciona, y ahí ha sido realmente revolucionario por la simplicidad de manejo, por eliminar el tabú de la quimioterapia, ¿no? Que sigue siendo un tratamiento muchas veces bastante denostado. ¿Se ha ganado la quimioterapia a pulso ese pánico que genera? Yo creo que no, sinceramente. A ver, la quimioterapia lo que hay que hacer es utilizarla bien. Hay que utilizarla en las indicaciones que tiene y utilizarla de la forma correcta y en la gente adecuada. Es decir, la quimioterapia, cuando tiene intención curativa y funciona muy bien. La quimioterapia ha cambiado la historia natural de los tumores germinales de testículo, por ejemplo. Ahora mismo la mayoría de los pacientes diagnosticados de cáncer de testículo se curan gracias a una quimioterapia que tiene muchos años, pero que hay que manejar bien, que son los derivados de platino. Y es insustituible. Es decir, la inmunoterapia ahí no va a hacer absolutamente nada, o por lo menos de forma inmediata, porque es un nicho muy bien controlado por la quimioterapia. El problema es que en muchas ocasiones la quimioterapia se ha utilizado como tratamiento paliativo. Sabíamos que no tenía intención curativa, pero quizás no hemos sido capaces de comunicar bien el objetivo que teníamos en los tratamientos a la hora de manejar los pacientes, ¿no? Entonces, la quimioterapia es muy útil, utilizada en las situaciones adecuadas, de forma correcta, pero algo que es especialmente importante, comunicando muy bien cuál es el objetivo de esa quimioterapia, ¿vale? Porque tiene sus efectos secundarios, pero se pueden minimizar muy bien con los tratamientos de soporte. Pero sobre todo, ya os digo que lo más trascendente es comunicar muy bien cuál es el objetivo de lo que estás haciendo. Ahora ya tenemos una quimioterapia Diana, que es lo que hablábamos de esas terapias Diana, y luego le quería preguntar, ¿la primera línea de actuación es la inmunoterapia o siempre es la quimioterapia y la inmunoterapia pasa a segunda línea de tratamiento? Depende de la situación. Ahora mismo depende del tumor, dentro del tumor. Depende del tipo de tumor. Dentro del tipo de tumor depende de las características biológicas de ese tipo de tumor y también depende de la situación de la enfermedad. Es muy difícil plantearse. Hay situaciones en las que la quimioterapia es de elección como tratamiento curativo o incluso como tratamiento paliativo. Hay situaciones en las que la inmunoterapia es de elección como tratamiento curativo o paliativo. Depende de muchas situaciones. Ya os he comentado que el conocimiento de la biología de la enfermedad es con diferencia lo que más nos marca y lo que nos dice o nos orienta a cómo manejar mejor la situación. Son terapias alternativas que hay que elegir en función de las características de la enfermedad y del paciente. ¿Tiene el cáncer en la gente joven peor pronóstico? ¿Es así o depende del tipo de cáncer? Depende del tipo de cáncer. A ver, el cáncer infantil en general tiene mejor pronóstico que el cáncer del adulto. El cáncer del adulto, en general, la edad no es claramente un factor de riesgo. Sí que es cierto que el cáncer propiamente dicho es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad genética que se produce muchas veces por acúmulo de errores genéticos, con lo cual un factor de riesgo fundamental es la edad. A lo largo de la vida vas acumulando errores genéticos y hace que tengas tumores con más facilidad. Cuando aparece un error genético tan trascendente que produce un tumor en una edad temprana, generalmente
estamos hablando, cuando son tumores inapropiados para la edad, probablemente son tumores con una biología un poquito más agresiva y más difíciles de controlar. La actitud es importante, ¿no?, en la superación de cualquier enfermedad, lo tenemos claro, pero ¿cómo podemos pedirle a un enfermo de cáncer que sea optimista frente a una enfermedad que provoca, pues, un terremoto a nivel emocional, a nivel personal, social, laboral? El cáncer es una enfermedad compleja, porque no solamente afecta al individuo, sino que afecta a su entorno, porque produce no solamente mortalidad, sino que produce, pues, muchos problemas relacionados con el diagnóstico de cáncer, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de pareja, de familia, de amigos. Efectivamente, lo que le puedes pedir a una persona es que, o a un oncólogo o a alguien que se dedica al tratamiento del cáncer, es que forme contigo un equipo para que entre los dos o entre el conjunto de la gente podamos elegir los mejores tratamientos, conducir lo mejor posible la enfermedad, establecer unos objetivos claros y perseguirlos como un equipo de la mejor forma posible. Quizás una de las cosas que hemos aprendido los médicos a lo largo del tiempo y probablemente más en los últimos años es que en equipo se trabaja muchísimo mejor que de forma individual. No tiene nada que ver. Ahora es una cosa que sí a lo largo de la charla podemos comentar. Me gustaría explicaros cómo se trabaja en un hospital de forma habitual, pero cuando tú eres capaz de hacer equipo con tus compañeros, con la familia, con el paciente, lo que conseguimos es claramente mucho mejor. Si tú eres capaz de transmitir eso, si la gente tiene claro cuáles son los objetivos, es más fácil alinearte con ellos y que lo que se pueda conseguir se consiga de una forma más rápida y más eficaz. Con mejores resultados, seguro. Claro. José Luis, nos pregunta Alejandra, que tenemos el chat abierto y pues toda esa gente que nos está viendo y tenga dudas, pues nos las puede preguntar. ¿Todos los tumores son genéticos? A ver, todos los tumores son genéticos, por definición. El cáncer es una enfermedad genética. ¿Y qué significa esto? Que el cáncer se produce por afectación de los genes. Cuando hay un daño genético, sea la causa que sea, acaba conduciendo a una enfermedad tumoral, o digamos que siempre una enfermedad tumoral tiene una base genética. Eso no significa que sea hereditaria. Una cosa es genética y otra cosa es hereditaria, ¿vale? Genético es que tiene origen en los genes, pero cuando afecta a las células germinales, los genes de las células germinales se transmiten a todo el cuerpo después de nacer y tienen un origen hereditario. No sé si me he explicado. Genético no tiene nada que ver hereditario. Todos los tumores son genéticos, tienen origen en alteraciones de los genes, pero aproximadamente solo pero no hay por qué un 10% heredarlos. De los tumores son hereditarios. El 10%. Efectivamente. Se hereda. ¿Qué relación se ha visto o se ha comprobado o está en estudio entre los trastornos autoinmunes y un cáncer? Probablemente, a ver, hay enfermedades autoinmunes en las que cuando tú tienes el sistema inflamatorio de forma activada, de forma permanente, sí que es cierto que algunos tumores, sobre todo el estirpe linfoide, los linfomas, pueden estar aumentados en cuanto a frecuencia. Sí que es cierto, es una de las cuestiones que pueden ocurrir, pero no es así especialmente frecuente, ¿vale? Básicamente enfermedades autoinmunes y ocasionalmente linfomas pueden estar relacionados. ¿De qué manera os preparáis para dar un diagnóstico de cáncer sabiendo lo que conlleva? Hay que decir siempre la verdad. Entiendo que tampoco es lo mismo, ¿no?, informar a un paciente con 90 años que a un paciente con 20 años. A ver, como norma, el proceso de comunicar es un proceso, como muy bien dices, ¿no? No es dar la información de tienes un cáncer de esófago con afectación hepática y esta es la situación. Es un proceso más gradual, es un proceso de conocer al paciente, de ver su historia, de participar en el diagnóstico, de intentar ver hasta dónde conoce la situación y cómo podemos darle la información que tiene que tener. Por supuesto, siempre recibiendo su feedback, su respuesta, y a partir de su respuesta irnos adecuando, pero el objetivo siempre, de una forma gradual, es que el paciente tenga sea conocedor de la mejor verdad o de la mayor verdad posible, porque, como vuelvo a decir,
cuanto más alineado esté el paciente con nosotros, mejores resultados tendremos en el tratamiento. Por otro lado, tenemos que dar a la gente la oportunidad de que sea consciente de su enfermedad. La mayoría de nosotros, cuando nos subimos en un coche, nos gusta conducirlo. Y cuando vamos al banco, no nos dejamos, o sea, nos dejamos aconsejar por el bancario, pero nos gusta tomar decisiones con nuestro dinero. Creo que cuando tenemos que tomar decisiones vitales o en relación con una enfermedad tan importante, uno de los puntos de partida es que debemos estar suficientemente bien informados para poder tomar esa decisión de forma madura y consecuente. Nos preguntan, y es normal que nos pregunten eso, ¿no? Yo creo que nos lo preguntamos un poco todos, ¿no? ¿Cómo es posible que en la actualidad no exista ninguna vacuna contra el cáncer? Hemos visto la rapidez, ¿no?, con la que se ha reaccionado para sacar varias vacunas contra una enfermedad completamente nueva. ¿Cómo es posible que el cáncer, una enfermedad de décadas y décadas y décadas, no exista una vacuna? Porque estamos hablando de una enfermedad muchísimo más compleja que cualquier otra de las que nos hemos enfrentado. Es decir, entiendo que una pandemia por coronavirus es algo especialmente trascendente, pero estamos hablando de un virus que tiene ocasionalmente mutaciones y que nos cuesta manejar las mutaciones que genera. Cuando hablamos de cáncer hablamos de más de 100 enfermedades distintas agrupadas en una enfermedad que se llama cáncer, pero que tienen comportamientos parecidos, pero génesis distintas y respuestas distintas a los tratamientos. Dentro del cáncer de mama hay una variedad brutal de subtipos de tumores de mama, cada uno de ellos con tratamientos distintos, con génesis distintas. Hacer una vacuna para una enfermedad tan compleja es muy difícil. Es posible que en algún momento podamos desarrollar una vacuna, pero hoy por hoy la terapia del cáncer no va por desarrollar una vacuna que sea capaz, única, que sea capaz de evitar los tumores, sino por saber identificar. Es un conjunto de enfermedades. Efectivamente. Tendríamos que tener cientos o miles de vacunas para cada subtipo, para cada uno de los tumores. Cáncer engloba pues muchísimas enfermedades. Efectivamente, eso es. Y hablando de la pandemia, ¿cómo ha afectado, ¿no?, la pandemia a los retrasos en el diagnóstico, sobre todo en esa primera ola, ¿no?, también en el inicio de los tratamientos? Hombre, inicialmente nos costó mucho a todos adaptarnos. Evidentemente a los sistemas de salud les costó mucho adaptarse a esa situación de pandemia y a los pacientes también. Se ha objetivado un retraso en el diagnóstico, se ha objetivado retraso en los tratamientos, suspensiones de tratamientos, suspensiones de cirugías, retrasos en las cirugías, que evidentemente va a tener connotaciones posteriormente en la supervivencia que ya podremos identificar. Pero es que en muchas ocasiones, con el miedo que se tenía a acercarse a los centros de salud o los hospitales, los propios pacientes han rechazado el venir identificando síntomas o signos evidentes de una enfermedad, han intentado retrasar lo más posible y en muchas ocasiones los sistemas públicos de salud no estaban capacitados para afrontar patologías distintas a la enfermedad viral, sí. Dos cosas, ¿no? El miedo se apodera a veces de nosotros, que nos deja completamente inmóviles, y por otro lado no estaba el Sistema Nacional de Salud preparado para lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que sí. De todas formas, tengo que decir, por lo menos hablando de mi hospital, de la Risaque, yo creo que en muchas ocasiones o en muchos hospitales la situación ha sido muy parecida, que si había algo distinto al coronavirus donde se ha volcado esfuerzo ha sido en la enfermedad oncológica. Es decir, yo creo que el cáncer sigue teniendo muchísima importancia desde el punto de vista de trabajo en un hospital y desde luego, sin lugar a duda, era una patología en la que se ha intentado todo el esfuerzo posible y se encaminaba desde los servicios de rayos, anatomía patológica, cirujanos, que se ha dado una prioridad al cáncer siempre que se ha podido dentro de esta situación que ha sido bastante difícil de manejar. ¿Qué papel juega, ¿no?, la psicología en la recuperación, el estado mental, el impacto emocional, ¿no? Lo hablábamos antes, pero el estar preparado, el trabajo de los psicooncólogos, ¿no?, que poco se habla, pero mucho tienen también que ver en esa recuperación. Yo creo que en un servicio de oncología, en un tratamiento integral del cáncer, como antes hablábamos, o hacemos un tratamiento interdisciplinar en el que el psicooncólogo evidentemente tiene un papel fundamental, o no estamos haciendo bien las cosas. Es decir, que si un oncólogo trabaja de forma aislada,
puede tener resultados, pero ni mucho menos los resultados adecuados que puedes trabajar cuando tienes un equipo detrás. La recuperación emocional, el tratamiento psicológico de una persona que lo necesita, el apoyo a la familia, el apoyo social, que también en ocasiones es muy importante, es básico para que nos podamos centrar en lo que realmente nos interesa, que es en el tratamiento del cáncer. Necesitamos muchísimas patas para sujetar a una persona y a veces a una familia que nos permitan tener una persona de forma adecuada para poder llevarla donde queremos llevarla. ¿Qué herramientas, ¿no? Le damos a los pacientes para que puedan ir paso a paso? Que es importante, ¿no? Ese paso a paso. No vamos a pensar en lo que va a pasar dentro de 6 meses. Vamos a ver cómo me encuentro mañana, qué va a pasar mañana. ¿Qué herramientas le damos a los pacientes para eso? Probablemente quizás esa es una de las cuestiones en las que estamos, que tenemos que mejorar. Es que yo creo que los pacientes necesitan tiempo y tiempo de calidad. Necesitan tiempo con su oncólogo y tiempo de calidad. Quizás esa es una de las cosas que yo creo que en general debemos más demandar los servicios de oncología, porque sobre todo la capacidad de comunicar, de dedicarles tiempo, de que sean conscientes, de resolver todas las dudas, les da una seguridad que no tienen si no tienen un tiempo y un tiempo de calidad con sus profesionales sanitarios. Yo creo que hoy por hoy debemos demandar el que se le dedique más tiempo de calidad, vuelvo a insistir, a los pacientes para que ellos sean capaces de resolver todas las dudas y tener la sensación de seguridad de que las decisiones que están tomando son las más adecuadas, el tomar decisiones suficientemente informadas. El informe de las cifras de cáncer en España, corrígeme, afirma que los tipos de cáncer que más se van a diagnosticar en este 2022 serán el de colon, el de recto, el de mama y el de pulmón. No sé si es así, y si es así, ¿cómo podemos prevenirlos? A ver, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de colorectal y cáncer de próstata son los tumores más incidentes, con mucha diferencia, y más prevalentes también. Pues depende de la situación. Estábamos hablando de la heterogeneidad de los tumores. Pues el cáncer de mama tenemos, primero, quizás muy importante, que tiene que salir aquí. La mejor forma de prevenir los tumores, incluso los más incidentes y los más prevalentes, es la prevención primaria. Evitar los factores de riesgo. El cáncer de pulmón es evidente cómo hay que evitarlo. Y de hecho se ha visto una reducción de la incidencia y de la mortalidad de cáncer de pulmón en el varón en España y a nivel mundial en los países del primer mundo, porque se ha reducido claramente el tabaquismo. Es decir, el cáncer de pulmón tiene una relación directa con el tabaquismo. Por eso está aumentando la incidencia y la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres por el tabaquismo de hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Por el boom del tabaquismo de hace 10 o 15 o 20 años. Entonces, hay que identificar una serie de factores de riesgo. Se calcula que hasta el 35% o 40% de los tumores, de los más frecuentes, se podrían prevenir si tuviésemos 5 factores de riesgo que son fundamentales, que es tabaco, alcohol, actividad física, una dieta adecuada y reducir la obesidad. Con esos 5 factores... El 40%, es que entre es el mucho. 35 y el 40% de los tumores, de la mortalidad por tumores, que estamos hablando de muchísimo. Y lo más importante, está en nuestras manos. En muchas ocasiones, y ahora hablaremos de la prevención secundaria, ponemos en manos de otros la posibilidad de prevenir o de hacer un diagnóstico precoz de los tumores. Pero es que en casi 1 de cada 3 o 2 de cada 5 está en nuestras manos prevenirlo. Hacer una dieta adecuada, tener una actividad física. Eso nos preguntan ahora mismo. ¿Qué importancia tiene, lo ves ahí tú también, qué importancia tiene la nutrición en el desarrollo del cáncer y en su tratamiento, ¿no? La buena alimentación, de lo que hablábamos. Pues es básica, igual que la actividad física. O sea, en la prevención está claro. O sea, un porcentaje muy alto de tumores pueden estar relacionados con la dieta y con la actividad física. Tener una dieta, que la dieta adecuada de elección es la dieta mediterránea, tener una dieta adecuada y una actividad física adecuada y evitar la obesidad puede controlar hasta 1/3 de los tumores. Estamos hablando de algo muy importante. Pero es que, además, cuando hablamos de posibilidades de curación,
Sabemos que el evitar la obesidad, evitar los factores de riesgo, mantener una actividad física adecuada durante el tratamiento y durante el seguimiento reduce la mortalidad, aumenta las posibilidades de supervivencia, aparte de que aumenta las posibilidades de que el tratamiento sea más adecuado y se lleve con menos efectos secundarios. Es que la dieta y la actividad física son fundamentales en todos los aspectos de la vida y, como no podía ser de otra forma, también en el cáncer. Es que es una noticia muy importante. O sea, siempre hemos hablado, ¿no?, de esos buenos hábitos para prevenir el consumo de alcohol, el tabaco, pero que puede prevenir y mejorar el tratamiento del 40% o de casi el 40% de los cánceres, o un tercio de tumores. Es que es casi la mitad de los Estamos hablando de algo muy importante, efectivamente. Es que son cifras muy, muy importantes. Y en los niños que tienen malos hábitos, también obesidad, sedentarismo, ya desde pequeños estamos... Claro, estamos hablando, mezclando dos situaciones. Estamos hablando desde el principio de que el cáncer es una enfermedad muy compleja. Son enfermedades distintas que se agrupan en una enfermedad por el comportamiento. Los tumores en los niños suelen tener un origen genético muy pero yo relacionado creo con que lo que nos preguntan, Claro, lo que nos preguntan es ellos, si ya desde pequeños, hábitos, cuando sean mayores, ya llevan como demasiada carga, ¿no? Mala alimentación, obesidad. Los malos hábitos se adquieren en la infancia y dependen de los padres, de los adultos que están a su alrededor. Pero sí que es cierto que el comportamiento del cáncer infantil y el origen, la génesis del cáncer infantil es distinta a la génesis del cáncer del adulto. ¿Vale? Ahí no estamos hablando de trastornos acumulativos genéticos, no estamos hablando de enfermedades degenerativas. En ellos los hábitos no son el origen de esos tumores, pero sí que es cierto que incluso en los niños una alimentación adecuada, una actividad física adecuada ayudan a que el resultado sea mejor. Es distinto, son situaciones distintas. Ciertos, son situaciones distintas, son distintos tipos de cáncer, el cáncer infantil al cáncer del adulto. Sí que estos buenos hábitos previenen o mejoran el tratamiento en el cáncer de adulto. El diagnóstico precoz permite la curación en un porcentaje altísimo, dependiendo, ¿no?, del tipo de cáncer, por supuesto. Por ejemplo, en el de colon, que hemos dicho que es uno de los más frecuentes. Entiendo que por ello es importante prestar atención a señales, ¿no?, a indicios. ¿Cuáles son esas señales o esos indicios? Hablábamos de el quitar los factores de riesgo. Eso es la prevención primaria. Ahora hablamos de prevención secundaria. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz. ¿Cómo se hace el diagnóstico precoz? El diagnóstico precoz se hace a nivel individual, cuando tú tienes una serie de datos, una serie de signos que te hacen identificar que puedes tener una enfermedad tumoral, pues la aparición de un bulto donde no lo tenías, cambios en la voz, aparición de la tos, manchas en la piel, cambios en el ritmo intestinal, dolores que no tenías que son persistentes. Todo eso son factores individuales que te deben hacer pensar a nivel individual que puedes tener un tumor, y cuanto antes lo diagnostiques, mejor. De lo que estábamos hablando es de cómo puedes hacer a nivel poblacional un diagnóstico precoz en los tumores más frecuentes. Pues hoy sabemos que probablemente el tumor más incidente, donde el cribado es más rentable, sea el cáncer de colon. En el cáncer de colon hay un programa establecido que es el estudio de sangre oculta en heces en mayores de 50 años de ambos sexos. Cuando tienes una sangre positiva, cuando se detecta sangre en las heces, en esa prueba que se hace cada 2 años, conviene hacer un estudio de colonoscopia, porque en la mayoría de las ocasiones somos capaces de identificar un tumor en situaciones muy precoces en las que la cirugía tiene intención curativa. En el cáncer de mama, ese diagnóstico precoz, esa prevención secundaria, se hace a través de la mamografía. No está claro, y eso es algo que no está establecido, los programas de cribado poblacional para el cáncer de próstata ni para el cáncer de pulmón, hablando de los tumores más prevalentes. El otro cribado poblacional que tiene sentido es el de cáncer del cáncer de cuello de útero. Hasta un 90%, ¿no?, las probabilidades de curación con un diagnóstico precoz. Si al diagnóstico precoz
le añadimos la prevención primaria de esos 5 cosas que decíamos antes, ¿no? Esos buenos hábitos, el tabaquismo, el alcohol, la buena alimentación, podríamos eliminar una cantidad de diagnósticos de cáncer increíbles. O de cáncer o de complicaciones, efectivamente, de complicaciones en el cáncer. Efectivamente, quizás una de las cuestiones que más se nos puede criticar a los médicos, que muchas veces somos diagnosticadores y terapeutas, es que muchas veces no hacemos suficiente incidencia en la prevención, en la primaria y en la secundaria, porque si hiciésemos una buena inversión en prevención, ganaríamos muchísimo más en supervivencia que con cualquier otro tipo de tratamiento o de diagnóstico de una enfermedad ya establecida. O sea, mientras no tengamos una terapia que te tomes en pastilla durante 3 días y que cure todos los tipos de cánceres, el mayor esfuerzo que puede conseguir mayores ventajas en la población es en prevención primaria y secundaria, sin lugar a duda. Yo creo que sí se hacen campañas de prevención, pero a lo mejor no se hacen de la manera adecuada, porque no termina de calar en la gente en la calle, no le presta atención a estos datos tan importantes que hemos dicho. Entonces yo creo que es que no interioriza que se puede prevenir de esta manera, porque si se sigue fumando y se tiene miedo a tener cáncer es porque no se interioriza ese mensaje o no se cree ese mensaje de la manera que se ha contado, ¿no? A ver, yo creo que estamos en muchas ocasiones medicalizando demasiado la salud, ¿vale? Estamos depositando nuestra salud en manos de un médico o de un profesional sanitario, cuando la mayor parte de la salud depende de nosotros, ¿vale? Entonces, es muy fácil, en casi todas las ocasiones, depositar la responsabilidad de cualquier problema en otro, ¿vale? Entonces, se me ha hecho un diagnóstico tarde, el tratamiento no era adecuado, cuando haciendo actividad física, dejando de fumar y teniendo una dieta saludable, podríamos prevenir muchísimos tumores. Y eso solo depende de ti. Depende de una situación individual de cada uno de nosotros, de un compromiso individual, que evidentemente es muy difícil. Yo, personalmente, creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo muy importante en medicina, pero que la prevención primaria y secundaria probablemente debería formar parte de una asignatura de salud desde edades muy infantiles, ¿vale? Mira Vladimir, ¿no? Que nos ha mostrado en redes sociales cómo ha mejorado, cómo está maravillosamente bien con el esfuerzo del deporte. ¿Es así? ¿Qué lección le ha dado a todo fundamental, el mundo, ¿no? Es fundamental. La actividad física es fundamental para sentirte saludable en cualquier situación. Efectivamente, es que es básica. Es que Vladi es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo para todos, ¿eh? Total y absoluto, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo. Para mí, sorprendente, un ejemplo sorprendente, espectacular. ¿Qué es la cronoquimioterapia? ¿Qué beneficios tiene? Y es cierto la eficacia de que la quimioterapia puede variar sus beneficios según la hora del día. Eso es lo que recientemente ha publicado una revista médica, ¿no? Estadounidense. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, queda un poco mal, pero bueno, digamos que es un caballo de batalla continuo dentro de la cronobiología, ¿no? El que la cronoterapia puede ser útil en la oncología. Pues esto lo estoy escuchando yo desde que era residente, muy de la escuela francesa, y estoy hablando de que hice la residencia hace unos 20 y tantos años. Eso, la cronoterapia era muy de una escuela francesa que se dedicaba muy a la cronoterapia, pero realmente nunca ha conseguido demostrar un beneficio claramente establecido. Hay datos, hay señales de que podría haber pequeños beneficios en relación con la cronoterapia, probablemente más relacionados con la tolerancia y con la aceptación del tratamiento que con la propia actividad como tal. Pero, por desgracia, todavía no podemos decir que nos va a cambiar los estándares de... No hay estudios suficientes, ¿no?, que avalen eso. No. Y sí que es cierto que se ha estudiado bastante. Pues si ese era un caballo de batalla, 2 caballos de batalla más. El cáncer de pulmón y el cáncer de páncreas. Avances, abordaje, eficacia, tratamientos. ¿Qué pasa con esos 2 tipos de cáncer? A ver, el cáncer ¿Que se llevan a tanta gente por delante? Sí, el cáncer de pulmón sigue siendo una enfermedad especialmente importante. Sí que es cierto que ha cambiado mucho el tratamiento con la inmunoterapia. Es uno de los tumores donde la inmunoterapia ha marcado mucho más el pronóstico de la enfermedad, y también el conocer la patología molecular de esos tumores. Ahora mismo hacemos un árbol de diagnóstico molecular muy
complejo que nos permite elegir terapias concretas para determinados tipos de pacientes. Y cuando antes estábamos hablando de supervivencia de 6 meses en pacientes metastásicos, en algunas ocasiones ahora mismo estamos hablando de años, de muchos años. Es decir, que bien estudiado el tratamiento es muy eficaz. Pero el caballo de batalla fundamental del cáncer de pulmón sigue siendo la prevención primaria. El evitar el tabaquismo. Tabaquismo me refiero a tabaquismo pasivo y tabaquismo activo, ¿vale? Ambas situaciones son un factor de riesgo especialmente importante para el cáncer de pulmón. En cuanto al cáncer de páncreas, es una enfermedad mucho menos frecuente, no tiene nada que ver la frecuencia con el cáncer de mama, colorectal, pero sigue siendo una enfermedad que está ahí. Es un órgano muy complicado, está en una encrucijada que muchas veces cuando somos capaces de diagnosticar la enfermedad, la situación está localmente avanzada o metastásica y eso hace que el pronóstico sea un pronóstico realmente grave. Por desgracia, todavía no tenemos nada que nos haga de forma individual o de forma poblacional hacer un diagnóstico precoz adecuado. Es un órgano difícil de estudiar, es difícil de tratar. La aparición de síntomas, como digo, son muy tardíos y muchas veces en relación con una enfermedad avanzada. Es el más silencioso de los cánceres. Efectivamente, probablemente el cáncer de páncreas sea uno de los que más se va a beneficiar del estudio de DNA tumoral circulante, de la famosa análisis de sangre para saber si tienes o no tienes un tumor, que en no demasiado tiempo podremos poner en marcha probablemente de forma de cribado para determinadas situaciones. ¿Qué tiene que recoger ese análisis de sangre? Entiendo que ya no solo marcadores tumorales, entiendo... No. Importante, que esto es un caballo de batalla de las consultas de oncología diaria. Los marcadores tumorales sirven para poco, ¿vale? Los oncólogos los utilizamos demasiado y la utilidad es poca, pero los pacientes le dan mucha más importancia de la que tienen, que para nosotros tienen bastante poca importancia. ¿Sirven más a lo mejor para ver el avance del tratamiento que para un diagnóstico probablemente? Para el diagnóstico tienen utilidad en una o dos ocasiones exclusivamente y situaciones muy concretas, ¿vale? De forma diagnóstica no tienen ninguna utilidad y solamente en aquellas situaciones en las que son elevados, claramente elevados, te sirven para hacer un seguimiento de cómo funciona el tratamiento y de una forma parcial, ¿vale? Que son bastante inespecíficos, muy poco sensibles, poco prácticos. ¿Hacia dónde se dirige entonces este análisis? ¿Más bien hormonal? No, lo que pretende es que sabemos que en la sangre, aparte de las células sanguíneas, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, determinadas proteínas, hay DNA circulante, ADN circulante. Están fragmentos de las propias células nuestras que están circulando. Ahora mismo somos capaces de detectar DNA circulante y dentro de ese DNA circulante se puede detectar fragmentos de DNA tumoral. La detección de esos fragmentos de DNA tumoral con algunas mutaciones características de algunos tumores pueden ayudar al diagnóstico precoz de algunos tumores. Y probablemente ya os digo que seguramente en no demasiado tiempo el paradigma sea el cáncer de páncreas en diagnóstico de una forma relativamente sencilla. A colación de eso, ¿hacia dónde se dirige, ¿no?, la medicina en la lucha contra el cáncer y cuál es el reto, ¿no?, de la lucha contra la enfermedad? Hombre, el reto fundamental es en varios aspectos. Estamos hablando de una enfermedad muy compleja y tenemos que luchar en distintos frentes. Esto es como una guerra mundial. Es decir, que con un frente único es imposible. Prevención primaria, prevención secundaria, mejores sistemas diagnósticos para intentar hacer un diagnóstico precoz o con una enfermedad limitada lo mejor posible. No tiene nada que ver los diagnósticos que tenemos ahora con los que teníamos hace unos años. Por supuesto, mejores terapias. Y esas mejores terapias tienen que estar dirigidas a producir menor morbilidad, menor efectos secundarios y que tengan la misma utilidad y a individualizar por subtipos de tumores y por pacientes cuál es el mejor tratamiento adecuado con los menos efectos secundarios posibles. Es decir, el objetivo es que cada paciente se sienta y realmente sea único a la hora de decidir un tratamiento adecuado para él. Un tratamiento personalizado, ¿no? Lo decíamos al principio. ¿Se conseguirá cronificar la enfermedad? Ya no
un tipo de cáncer u otro, el cáncer, aunque son muchas enfermedades, ¿se conseguirá en algún momento cronificarlo, como puede ser una diabetes? Es posible, en ello se está luchando, pero no se hará como un grupo de enfermedad, porque eso es especialmente complicado, pero sí que cada día tenemos más subgrupos de pacientes que se benefician de terapias que de alguna forma se puede plantear que estamos cronificando. Doctor, es necesario, es importante, ¿no?, la puesta en marcha de un plan regional que abarque desde la atención primaria hasta los cuidados paliativos. Al frente el doctor Valverde, que hace un trabajo maravilloso. Háblanos de esa necesidad, ¿no?, de ese plan regional, que es lo que hablábamos al principio, ¿no?, sí, del trabajo en equipo. Sí, a ver, hay que hacer un plan regional de todo, de toda la terapia del cáncer, dirigida a todo, al diagnóstico, a la prevención, al tratamiento, a los tiempos, a las actitudes, a en qué unidades se deben tratar determinadas situaciones y en aquellas situaciones en las que, por desgracia, no podamos utilizar tratamientos con intención curativa, a elegir el mejor sitio para recibir los mejores cuidados de soporte para, si la muerte es inevitable, por lo menos que no exista un sufrimiento que haga que sea una situación realmente horrible. Los cuidados paliativos son básicos dentro de prácticamente toda la medicina, pero especialmente interesantes en el paciente con cáncer, porque es una enfermedad compleja y rápidamente cambiante en cuanto a síntomas. Y qué difícil, ¿no?, esa parte de la medicina, acompañar a un paciente en esa última etapa de la vida que sabes que se va a ir. Muy complicado. Apoyar a esa familia, ¿no?, que esos días o que esas horas que le quedan de vida se encuentre lo mejor posible. Y qué difícil y qué importante es esa labor de los cuidados paliativos. Sí, probablemente tenemos una red asistencial bastante buena de cuidados paliativos en la Comunidad de Murcia, claramente mejorable. Por desgracia, está bien implantada, pero le faltan recursos. Y esa red de cuidados paliativos pues tiene unidades de atención domiciliaria que están coordinando la asistencia entre primaria y la asistencia hospitalaria. Y tenemos también unidades de agudos en los hospitales, como por ejemplo en la que trabaja nuestro compañero Juanjo Valverde, y la coordinación adecuada entre estas unidades pues es básico, y la coordinación adecuada con los médicos de familia y con los médicos del hospital. Es decir, que trabajar en red solamente es un beneficio para todos los pacientes y para los propios profesionales. Faltan todavía cuestiones que debemos resolver también en los cuidados paliativos, faltan todavía camas de enfermos crónicos que no están todavía bien desarrolladas, ¿no?, fuera incluso de las unidades de hospitales de agudos. Vamos a pedirlas desde aquí. Yo es una cuestión que he trabajado mucho con la consejería y que he pedido en varias ocasiones, que hemos hablado con el gobierno regional incluso, porque efectivamente nos faltan camas y centros específicamente dedicados al tratamiento de los pacientes oncológicos en situación de enfermedad avanzada, a centros de cuidados paliativos, a hospice, como tiene el Sistema Británico de Salud. Son básicos, descargarían muchísimo la sanidad, pero a nivel individual para los pacientes y para las familias sería un beneficio espectacular. Y desde aquí, pues efectivamente reclamo a nuestro gobierno regional, a la gente que tiene responsabilidad en la gestión y también a la sociedad, que reclamen la creación de esos centros porque realmente merecen la pena. No serían demasiados, serían muy poquitos, necesitamos pocas camas, tienen características muy concretas, pero sin lugar a dudas serían especialmente beneficiosos en situaciones que son especialmente difíciles de afrontar y en las que un buen acompañamiento es fundamental. Felicitan, ¿no?, desde aquí la labor que hace la Asociación contra el Cáncer y sé que muchas de las cosas, ¿no?, que hay en esa sala de espera, que donde se pasan muchas horas cuando estás acompañando, ¿no?, a un paciente con cáncer, o incluso algunas, no sé si de las camas, han sido donadas, ¿no?, por la Asociación contra el Cáncer. Su presidente, que durante muchos años, ¿no?, pues ha estado ahí en el hospital de la Rixaca trabajando y conoce pues muy de cerca, ¿no?, lo que se necesita y hace falta. Para mí, a ver, solo puedo hablar bien de la Sociedad Española contra el Cáncer. De hecho, soy miembro de ella y quiero decir, solamente puedo hablar bien. Es fundamental las asociaciones de pacientes
y las asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer para impulsar, para empujar a la sanidad pública y muchas veces para acompañar en aquellas situaciones que no somos capaces de cubrir. En nuestro hospital, por ejemplo, el parte de las psicooncólogas que tenemos están cubiertas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, no están cubiertas por el Sistema Público de Salud. Pero el trabajo de los voluntarios, el acondicionamiento en muchas ocasiones de las salas de espera, de nuestra querida sala de familiares de la Quinta Centro que hemos tenido que abandonar por el COVID, estaban acondicionadas por la Asociación Española contra el Cáncer de una forma absolutamente desinteresada. Agradecimiento absoluto por el trabajo que hacen de concienciación, de apoyo a los pacientes y ahora mismo fundamental de apoyo a la investigación. Podemos, José Luis, eliminar, ¿no?, el estigma del cáncer, podemos dejar de verlo como una enfermedad con peor diagnóstico que otras muchas, ¿o estamos en el camino para ello? Yo creo que estamos en el camino para ello. O sea, hay muchas noticias buenas, la situación claramente está mejorando a lo largo del tiempo, pero sigue siendo una enfermedad especialmente importante. Yo lo que hemos aprendido desde los sistemas de salud a trabajar en equipo de una forma especialmente vertiginosa afrontando la pandemia del coronavirus, de la que parece que ya tenemos señales suficientes de que parece que vamos a ser capaces de sobrepasarla y de vencerla. Es el momento de plantearnos que si hemos aprendido a trabajar con una pandemia, podemos trabajar con el resto de las pandemias, que sigue siendo una lacra a nivel mundial y de las sociedades y de muchas familias y de muchas personas, y es que debemos trabajar de forma coordinada y centrada en el tratamiento de una enfermedad que sigue siendo muy, muy compleja y que sigue generando muchísimas muertes a lo largo del año. Y terminamos, ¿qué le podemos decir, ¿no?, a esas personas a las que hoy su mundo se ha venido completamente abajo? También el de su familia tras haber recibido el diagnóstico de cáncer. ¿Qué le podemos decir? Pues que primero que mucho ánimo y que adelante, que cada día tenemos mejores tratamientos y que las posibilidades son muchas y que es especialmente importante que establezcan una relación de confianza con su profesional que le corresponda. Y de aquí me parece especialmente importante resaltar que el tratamiento del cáncer no solamente lo hacemos los oncólogos, sino que hay radiólogos, patólogos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se activa, etcétera, ¿no?, un diagnóstico cáncer? Todo el equipo que trabaja alrededor de, ¿no?, que es importante. Efectivamente. Creo que lo comentaba antes y me parece que es importante transmitirlo. Por ejemplo, yo me dedico mucho a la patología mamaria, ¿vale? Me dedico mucho al cáncer de mama. Aunque tú veas una persona que es la que te comunica habitualmente las actitudes, las decisiones, cuál es el mejor tratamiento, detrás de eso hay un equipo humano de muchísimos médicos, muchísimos profesionales de enfermería, de fisioterapia, de rehabilitación, de psicooncología, tomando las mejores decisiones para ese paciente. Por ejemplo, en el cáncer de mama, semanalmente, aparte de que hay un contacto diario entre nosotros, nos reunimos más de 20 profesionales para tomar decisiones en cada una de las situaciones de los pacientes. Y se elige siempre de forma individualizada, teniendo en cuenta las características de la enfermedad y las características de las pacientes, aunque luego sea uno, el médico, que actúa de portavoz frente a ese paciente. Es decir, aunque dediques en muchas ocasiones 5 o 10 minutos o 15 minutos a comunicar una situación a un paciente, detrás de eso hay muchísimo trabajo que no se ve en equipo a la hora de tomar las decisiones y el de elegir los mejores tratamientos. Eso creo que primero hace la enfermedad y el tratamiento especialmente complejo, pero debe tranquilizar mucho a los pacientes sabiendo que en general las decisiones son consensuadas y se toman entre un grupo de gente que suele estar bastante bien capacitada desde el punto de vista científico-técnico. Pues José Luis Alonso, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Risaca, gracias por estar con nosotros esta noche, por transmitir esperanza, por apaciguar miedos y por atendernos como nos atiende siempre de esa manera tan maravillosa. Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por poder estar aquí, por transmitir lo que hemos transmitido y nada, espero que haya sido, bueno, que haya podido aportar algo y gracias por la invitación. Un placer. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós.